Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de julio de 2017 y esto es La Contracrónica. Ayer por la mañana Miguel Blesa, el expresidente de Caja Madrid, fue encontrado muerto junto a su coche en el aparcamiento de un cortijo, de un coto de caza de la provincia de Córdoba. Blesa, que era muy aficionado a la caza, había llegado unas horas antes, en plena madrugada, eso de las 2 aproximadamente, a la finca Puerto del Toro, así es como se llamaba y como se sigue llamando, con la intención de pasar unos días cazando, que era su principal afición, según parece. Durmió, por lo tanto, muy poco, apenas unas 4 horas, porque a las 7 bajó a desayunar y antes de terminar el desayuno se fue al aparcamiento. Quería simplemente mover el automóvil, quería moverlo de sitio, quería quitarlo del sol y ponerlo a la sombra, al menos esa es la excusa que dio. Los encargados de la finca, los que estaban con él en ese momento, de pronto oyeron un disparo y bien, fueron a ver qué había pasado y se encontraron el cadáver de Miguel Blesa sobre el capó del coche, muerto, con un disparo en el pecho. Y hasta aquí es lo que podemos contar a ciencia cierta, porque a estas alturas no sabemos nada más. Unos dicen que se ha suicidado, otros que fue un accidente y algunos que le han asesinado. Hoy le van a hacer la autopsia, como todos sabemos. De la autopsia puede salir una información útil o no. Eso depende. La medicina forense está muy bien y está muy avanzada, pero no puede viajar en el tiempo. Pero vamos, algo más sí se llegará a saber. Lo que no sabemos es si lo tendremos hoy mismo, mañana o dentro de una semana. Entre tanto, el fin de la vida de Miguel Blesa, pues es también el fin, en cierto modo, de una época que el propio Blesa ejemplificaba mejor que nadie. Pues como os decía, a falta del informe del forense, que todavía yo desde luego no lo tengo, esto está grabado unas horas antes de que la autopsia dé comienzo, y no digamos ya de que conozcamos las conclusiones de esa autopsia, pues bien, a falta de este informe, que se puede saber hoy, se puede saber, como os decía antes, se puede saber mañana, se puede saber dentro de una semana, o se puede saber dentro de un mes, cuando tengan que darlo. No tengo ni idea si esto tiene o no tiene plazos, pero vamos, entre tanto, hasta que sepamos más, que tengamos información fidedigna, información de primera mano fidedigna, pues la muerte de Miguel Blesa, las causas por lo menos, la causa evidentemente es un disparo, la causa inmediata o la primera, no sabemos, la segunda, la tercera, la cuarta, esas son las que se quedan en el aire. Es decir, que es posible que se suicidase, tal y como está todo el mundo apuntando o estuvo apuntando durante el día de ayer. Es posible también que cometiese una imprudencia, como decía su familia, que simplemente los accidentes de caza existen y a veces el que paga con el error es el propio cazador. No sería ni el primero ni el último de ellos que termina muerto a manos de su propia escopeta. E incluso es posible también que le asesinasen, es una posibilidad. Desde luego nadie estaba allí, no había cámaras de seguridad, no tenemos más información que la que tenemos. Es decir, que tenía un disparo en el pecho y que estaba tirado sobre el capó de su coche. Nada más. Es decir, los tres extremos son plausibles. Con todo, la tesis del suicidio yo creo que es la más sólida, desde luego, y la que más fuerza ha tomado. Ayer en la prensa estaban, yo creo que prácticamente todos los medios, no titulando por ahí porque no se podía saber, pero haciendo hincapié en ella. Es decir, tiene sentido. Si vamos a falta de imágenes y a falta de esas cámaras de seguridad y a falta de que él dejase una carta, que hasta donde yo sé no dejó ninguna carta, pues todo lo que tienes es indicios indirectos, ¿no? Es decir, puede ser que te suceda como le había sucedido a Miguel Blesa, que un día lo fue todo, y que desde hace 4 años es básicamente un apestado. 4 años justos, además, porque fue en junio de 2013 cuando le metieron en la cárcel. Se pasó 15 días en ella por un caso por el que además luego al final quedó en nada, el famoso caso este del Banco de Miami, y que
Bueno, y que le costó el cargo al propio juez que le había metido en la cárcel, el Pidio Silva. Acordaros, esto sucedió, ya digo, en el verano, al principio del verano del año 2013. Pero bueno, alguien que ha sido el amo, porque no fue el amo, pero sí uno de los grandes amos durante mucho tiempo, que has vivido tantos años en el Olimpo. Y Miguel Blesa residía en el Olimpo y residió muchos años en el Olimpo. Pues esta gente que ha estado tan arriba pues padece especialmente la vuelta a la Tierra. Los que no nos hemos movido del suelo y seguimos en la Tierra desde que nacimos hasta el momento presente. Y yo espero que todos sigamos, porque el Olimpo la verdad es que no es un buen lugar, por mucho que digan. Pues esta gente que estaba arriba y baja lo padece mucho, lo sufre muchísimo. Tenía además por delante un panorama judicial desalentador, eso como mínimo, ¿no? Tenía este hombre abiertas 3 causas penales, es decir, que no era, qué sé yo, una multa por conducir bebido ni nada por el estilo, no. Eran causas penales en toda regla, que una de ellas ya le había costado una condena y otra de ellas le pedían unos cuantos años de prisión. La de las tarjetas Black, que es la que se juzgó hoy, la que, bueno, ya hay dictada sentencia, no es una sentencia firme y esa es la razón por la que estaba en esa finca de Córdoba y no en la cárcel. Esta se fue en febrero, creo que fue el juicio, febrero, marzo, una cosa así. Y si no se había ejecutado es porque el propio Blesa, o su abogado mejor dicho, lo había recurrido ante el Tribunal Supremo. En el momento en que el Supremo la confirmase, si es que la confirmaba, pues hubiese ido de cabeza a la cárcel. Y no precisamente como preventivo, sino para cumplir los 6 años de cárcel que le habían caído. Simplemente. Un hombre de 69 años, 70, iba a cumplir ahora en el mes de agosto. Tener por delante 6 años de cárcel para cualquiera es una tragedia, pero pensar que tus últimos años de vida, y la cárcel es pues de lo peorcito que le puede pasar a una persona, los vas a pasar entre rejas, pues no es la verdad un horizonte muy halagüeño, sinceramente. Además de esa, esta no era la única. Tenía por delante pues lo de esto de las preferentes, que era lo que le costaba al hombre que no podía salir a la calle porque le asaltaban los que habían sido objeto de aquella estafa y por la que estaba imputado. Y luego tenía lo de los aumentos de sueldo, lo de los planes de pensiones, de los directivos de la cúpula de Bankia, iba a decir, Bankia no existía cuando estaba él de Caja Madrid, Bankia nació después, ¿no? Y nació después porque, entre otras cosas, Miguel Blesa dejó la Caja en un estado muy lamentable y luego casi fue peor el remedio que la enfermedad, pero bueno, pues él había aprobado una serie de subidas de sueldo, una serie de premios salariales retributivos, que diríamos en neolengua. De hecho, a lo de la tarjeta Black fue graciosísimo en el juicio, que lo llamó complemento retributivo. Es fantástico. Cuando lo que no sea capaz de encontrar un abogado, el eufemismo que no sea capaz de encontrar un abogado, pues a eso lo llamó complemento contributivo. Bueno, pues aparte de esto de las Black, les dieron unos cuantos complementos contributivos más. Y por esto la Fiscalía, en concreto la Fiscalía Anticorrupción, le pide 4 años, o le pedía, mejor dicho, 4 años. Es decir, que entre la condena del que ya tenía, el caso de que el Supremo no la hubiese modificado, la hubiese convertido en firme, más esto, 6 más 4 son 10 años, vale, que hubiera accedido a disminuciones de pena, etcétera, pero que se come 5 años, se come 5 o 6 años seguro. Lo que digo que es un panorama que no da pie precisamente a ser optimista ni a creer en la vida, ¿no? El calvario que atravesaba Miguel Blesa desde hace 5 años. Esto empezó un año antes, en 2012, es cuando empezó, pues que le había hecho ya pasar 2 veces por prisión. Una de ellas estuvo solo un día y la siguiente estuvo 2 semanas. Pues esto le había supuesto un coste personal gigantesco. No había más que verle la cara, ¿no? Un tipo tan arrogante, que lo había sido en su buena época, pues en los últimos paseillos que se daba a los juzgados, se ven las fotos, se vio por televisión, parecía más un pobre hombre, impecablemente vestido, eso sí, porque debió ser vanidoso hasta el último momento, pero se le veía muy, muy tremendamente apagado. Hubo una anécdota que llevaron en la prensa esos días, muy ilustrativa al respecto, y es que, al parecer, como estaban de obras en la Audiencia Nacional y en la calle Génovas, se la llevaron a las afueras de Madrid, creo que a San Fernando de Henares. Y entonces
Este hombre, antes de, estaban de declarar en el juicio de las Black, bajó a por un café de estos de máquina, y se le cayó 1 euro al suelo, y había un periodista al lado que se lo fue a recoger o algo así. Le dijo, no está la cosa para gastar nada o para desperdiciar nada. Es decir, el tipo agachándose por un simple euro, un hombre que unos pocos años antes había estado ganando 3 millones de euros al año y que se había pulido solo en su tarjeta Black 500.000 euros. Es decir, y que se agacha por un simple euro. Eso era su situación personal. Hace no mucho, un par de meses, salía un reportaje, creo que en El Mundo, diciendo que estaba en las últimas, que vivía poco menos que de la pensión, que tenía incluso que hacer las cosas de casa. Cuando lo leí me hizo mucha gracia, porque yo también hago las cosas de mi casa y nunca se me han caído los anillos. Pero bueno, entiendo que él, que no las había hecho nunca, le pareciese la peor de las condenas, ¿no? Pues tenía un desgaste personal muy grande y además un desgaste económico. Al parecer lo tenía todo embargado. Eso no quitaba para que siguiese viviendo en una pedazo de casa a las afueras de Madrid. Creo que lo leí ayer, 800 metros cuadrados. No quiero ni pensar lo que pagaría de IBI. De hecho, pidió que le desbloqueasen unas cuentas para poder hacer frente al IBI, porque el IBI en Madrid es carísimo y ya es caro con un piso pequeño, pues no quiero ni imaginar lo que deben de ser 800 metros cuadrados. Bien, pues sobre esto, sobre estas bases sobre la que se construye la teoría del suicidio, está ahí que la propia Guardia Civil es la que ha dicho o ha dejado ver que sí, que es lo más probable que fuese un suicidio. Hay más pruebas, digamos, que lo apoyan, como el hecho de que se presentase allí de una manera un tanto extraña, a las 2 de la mañana, que avisó por el teléfono móvil mientras iba por la A4, que solo llevaba la escopeta, no llevó equipaje al parecer, ni nada por el estilo. Esto me estoy ciñendo exclusivamente a lo que se publicó ayer, que saldrán cosas nuevas, supongo, pero por lo que sabemos. Claro, esta tesis tiene su pero. El pero es que, curiosamente, Miguel Blesa había tenido gran entereza hasta el momento. Es decir, no daba el perfil de suicida ni muchísimo menos. E incluso dicen, de nuevo, vamos a lo publicado, que no se había deprimido ni nada por el estilo, y que de hecho no lo estaba. Estaba fastidiado y triste, pero ¿quién no lo va a estar en su situación? Pero que no era un suicida potencial, aunque bueno, nunca nadie sabe lo que pasa por la cabeza de una persona. Es decir, no todo lo exteriorizamos, ni muchísimo menos. A veces estamos destrozados por dentro y por fuera estamos riéndonos. Así que podría ser que todo, la procesión, como suele decirse, fuese por dentro. Claro, que eso es por lo que conocemos. Quizá había cosas que no conociésemos. La parte que conocemos es que estaba asediado judicialmente, es que las cosas le iban mal, es que se metió solo... que se encontraba solo, en una palabra, en todas estas movidas judiciales, y que eso pues te termina desgastando, que también podría haberse quitado la vida por otras razones que desconocemos, qué sé yo, por problemas de salud o problemas de tipo personal que no son desconocidos. En fin, que hay gente que se quita en medio con una frialdad pasmosa, que no lo parece, el famoso de... Pues era un hombre normal, pues era un tipo encantador que saludaba y daba los buenos días por la mañana, pero en lugar de matar a otro, pues se ha matado a sí mismo, ¿no? Yo por esto digo que la tesis del suicidio es bastante sólida. Lo único que quedaría saber es cómo lo hizo. Al parecer, según se extrae de lo poquito que se sabe, pues apoyó la escopeta en el suelo y disparó. Entiendo que apoyándose sobre ella, claro. Esto es lo que ha dejado ver la Guardia Civil. No sé yo mucho de escopetas porque nunca he disparado una, pero no sé si eso es posible. Lo mismo si uno se apoya y aprieta con el dedo pulgar, una cosa así. Es decir, más si lo ha dicho la Guardia Civil, que de escopetas sí sabe, cosa que yo no, pero ellos sí, pues bien, algo no será la primera vez que algo así sucede. Que el suicidio sea una tesis plausible y sólida, como ya he dicho, no es sinónimo de que sea 100% segura. Su familia, por ejemplo, asegura que fue un accidente. Y es cierto que era un experto cazador. Llevaba toda la vida, ¿no? Las fotos que dieron ayer por toda la prensa digital, en 9 de cada 10 se le veía con alguna presa. Si no era un antílope, era un león, y si no una cebra, y si no un búfalo. Cazador de peces grandes, es decir, que no salía al campo a disparar a unas liebres, ni a unas tórtolas, ni nada de eso. Bien, pero es que los expertos también se equivocan.
Y también tienen accidentes, y también meten la pata, en una palabra. Caray, al torero este, ¿cómo se llamaba? Antonio Bienvenida. Antonio Bienvenida, que había sido maestro del arte de Cúchares, pues le mató una vaquilla hace ya muchos años, pues 30 o 40 años. Ya se había retirado y todo, estaba recién jubilado como torero, se fue a atentar unas vaquillas, creo que, no sé si en el Escorial o por ahí, y se lo llevó por delante, le revolcó. Caray, si eso le pasa a un torero como él. Sí que es posible también que se disparase a sí mismo. Es una posibilidad y si la familia cree que es así, ellos disponen de información de la que no disponemos nosotros y por supuesto no dispone tampoco la Guardia Civil, ¿no? Y ya por último, como os dije antes al principio, los hay que aseguran que le han matado. Algo así un poco al estilo de una película de Scorsese, ¿no? Se levanta el tipo del desayuno, bueno, se presenta de madrugada en una finca perdida en Sierra Morena, se levanta del desayuno, desayuna pausadamente, se toma un zumo de naranja, un croissant, habla con su interlocutor como si no fuese a pasar nada, como que no pasa nada, camina, da una excusa cualquiera, no importa, camina con parsimonia hacia el garaje, abre la puerta del coche para moverlo de sitio y antes de entrar aparece un tipo armado con su escopeta que previamente ha sacado del maletero y le dispara en el pecho. Le dispara en el pecho, lo mata ahí mismo, al primer disparo, y bueno, luego prepara la escena del crimen para que parezca un suicidio. Básicamente sería eso. Tiene que prepararla además en cuestión de minutos y salir por patas. No tiene mucho tiempo. Y no en coche, porque si hubiera salido en coche lo hubieran visto pasar. Hubieran dicho, eso es una finca perdida. Los que fueron a buscarle cuando oyeron el disparo hubieran visto salir a alguien. Es decir, que si el mató tuvo que salir a pie. No sé, confundiéndose entre la gente. El problema es que en la finca Puerto del Toro no había gente. Y sigue sin haber gente. Es decir, esto de la finca del Puerto del Toro, lo he estado mirando en un mapa, eso está donde Cristo perdió el mechero, donde dio las 3 voces. Es decir, está en mitad de Sierra Morena, literalmente. Por esos sitios, cuando bajas ese Villarelave que cruzas Sierra Morena y dices, por aquí vive alguien, pues ahí, en un sitio de esos. A una distancia considerable del pueblo más cercano, que se llama Villanueva del Rey. Y cuando digo considerable, que no es una distancia precisamente para hacerse a pie, y mucho menos después de haber matado a alguien, y sin que te vean. Pero es que aún en el caso de que estuviese al lado, que no lo está, porque esa finca fuese limítrofe con el pueblo, con Villanueva del Rey, es un pueblo muy pequeñito que tiene solo 1000 habitantes. Con una edad media, supongo, altísima, como todos los pueblos de la España rural. No sé, los más peliculeros pueden decir que fue el CNI, ¿no? Fue el CNI, ya sabéis, para los conspiranoicos y peliculeros de toda la ya, el CNI es capaz de cualquier cosa. Pues que fue el CNI después de comprar el silencio de los empleados de la finca, del alcalde del pueblo y de todo Quisque. Que se presentó allí un agente, pues tipo James Bond, con licencia para matar, mató a Blesa y después desapareció. No lo sé, en un Toyota de estos todoterreno o en helicóptero, ¿por qué no? Es el CNI. O sea, aterrizó allí, tipo vestido de negro, impecable. Y en estos momentos, pues la gente debe estar tomándose un martini con una rubia despampanante en el casino de Torrequebrada, de la Costa del Sol. Vamos, por favor, seamos serios. Tengamos sentido común. Y si tenemos sentido común y le aplicamos sentido común a esto, vemos que no tiene sentido esa tesis del asesinato. A poco que le demos unas cuantas vueltas, por lo menos con lo que sabemos ahora. Con los datos de los que disponemos hoy, las primeras horas del 20 de julio. Además hay otro tema, aparte del hecho puramente detectivesco, ¿no? de cómo le mataron, está la pregunta de ¿para qué querrían matarle? A esto ya, bueno, porque sabía mucho, decía ayer la gente. Bueno, que sabía mucho de quién, que sabía mucho de qué. Saber mucho no le había librado de los 3 juicios y de la condena. Y además no es que los problemas le empezasen ayer. Es que este hombre, como os comentaba, llevaba metido en líos judiciales desde el año 2012, incluso desde antes. La primera de las denuncias se la pone manos limpias, creo que fue en 2009 o 2010.
es que el Pidio Silva, reabrió el caso de la compra del City National Bank of Florida, el banco este famoso que le llevó a la cárcel, pues esto fue en 2012. Es que hace 5 años de aquello. Si tenía que hablar algo ya lo habría hablado. Luego hay otra cosa, dice, no, es que sabía mucho de mucha gente, porque era muy importante. Pues sí, Blesa fue importante, pero no tan importante como decían ayer en los periódicos. Fue presidente de Caja Madrid, creo que del 97 al año 2010, y sobre todo fue amigo de Aznar. Básicamente fue amigo de Aznar. Llegó a donde le permitió ser amigo de Aznar. Él era un simple inspector de Hacienda, nacido en Linares. Pero es que Aznar salió del poder en 2004, hace 13 años. De hecho, a partir de la salida de Aznar en las elecciones de marzo de 2004, Blesa pierde su sex appeal. Ya no es el amigo del presidente, el amigo íntimo del presidente. Vamos, que pierde buena parte de su importancia. En 2010, cuando viene Rodrigo Rato y él se va, bueno, pues es alguien más o menos conocido, pero esencialmente era un jubilado de lujo y poco más. Y él básicamente se dedica a eso hasta que empieza a haberse metido en líos a partir de 2012-2013, a ser un jubilado de lujo, buenos viajes, tal. A vivir como un rey, a cuerpo de rey, pues lo había ganado mucho dinero. Y desde 2013, desde que pisa por primera vez Soto el Real, es que no le coge el teléfono ni el que aparca los coches en el Palacio de la Moncloa. Otra de sus protectoras, por supuesto no al nivel ni muchísimo menos de José María Aznar, que fue Esperanza Aguirre, pues ya veis cómo está. En fin, que no voy a decir que era un don nadie, pero que no estaba en la primera división, nunca estuvo en la primera división, ni en sus mejores años. Sinceramente os lo digo, no creo que le asesinasen. Al menos con la información que tenemos, ya digo. Es que el caso simplemente no se sostiene. Pero vamos, que se haya suicidado, que haya muerto accidentalmente, como dice su familia, o que le hayan asesinado, no cambia el hecho principal. Y es que ha pasado a mejor vida. La otra parte quizá nos gusta más porque es, ya digo, más detectivesca, pero no es lo principal. Y claro, cuando pasan estas cosas, cuando un tipo así pasa a mejor vida, pues es cuando se puede empezar o se puede hacer balance. Blesa no fue ni un político importante, no fue político nunca, ni tampoco un gran banquero. De hecho, no era propiamente un banquero, el banco no era suyo, ni se había dedicado a la banca en su puñetera vida hasta que Aznar le coloca ahí. Es decir, que no es un tío que vaya a pasar a la historia. Fue simplemente un secundario más. Muy bien pagado, eso sí, pues un secundario más en la tragedia de los años de la abundancia, que es lo que se veía ayer, la espuma, es lo que se veía ayer en los periódicos en esas fotografías de lujo y fantasía que estaba dando todo el mundo. Es decir, su carrera es paralela a la suerte económica del país en los últimos, 20 años. Llega en el 96 y se sube a la ola que dura hasta 2008. Entonces, y esto sí que es como en una película de Scorsese, las cosas se tuercen y todo se viene abajo. Y va peor, y va peor, y va peor, pues como en uno de los nuestros o en cualquier película de Scorsese que se precie. Blesa, si os fijáis por las fotos, volviendo a lo que han publicado, era un tipo muy aficionado al lujo y a la buena vida. Ahí están los viajes, cacerías, cruceros, paseos en barco, en lugares exóticos, buenos coches, buenas casas. No había más que ver su extracto de la visa Black, los mejores restaurantes de Madrid y tal. Pues precisamente por eso él ejemplificaba mejor que nadie los años de vino y rosas. Siendo él además, porque es que él era un simple inspector de Hacienda de Linares, que había llegado a ganar 3 millones de euros al año, no era más que eso. Y no porque se le ocurriese una gran idea y montase una empresa, sino porque tenía los amigos adecuados, que le colocaron en uno de los lugares por los que más dinero pasó durante aquellos años. Es decir, una caja donde confluían políticos, créditos a gogo y ladrillo, durante demasiados años. Blesa, en cierto modo, era el sinónimo de la banca pública. Eso mismo, curiosamente, que quieren volver a montar ahora.
no fue obviamente el único, hubo muchos más, pero quizá por ser presidente de Caja Madrid, que era la que más a la vista estaba, por su tamaño y por estar en el mismo Madrid, pues le conocía a todo el mundo. Especialmente por el escándalo de las visas black, que llegó mucho a la gente. Dinero contante y sonante, y algo que todo el mundo asocia, porque todo el mundo, el que más y el que menos, tiene una tarjeta, aunque sea de débito. En fin, solo me queda desearle que descanse en paz, él y todo lo que él representaba. Daniel Riera, que es un oyente catalán de la Contracrónica, quiere 3 cosas. Primero, hacernos una confesión, luego darnos una recomendación de un autor, y ya que está, pues hacerme una pregunta. Toda la vida he sido militante de izquierda, prácticamente de extrema izquierda. Lo que pasa es que cada vez me cuadran menos muchos planteamientos de izquierda y me están llevando a replantearme muchas situaciones. Hay temas, por ejemplo, de los ocupas, algún tipo de... Es evidente que el comunismo no funcionó y todo eso me lleva a plantearme muchas cosas. No me quiero extender demasiado, pero simplemente, bueno, eso, estoy en un punto de replanteo. Te quería recomendar, no sé si conoces, que es de mi pueblo, un liberal muy reconocido, que es Agustí Calvet Gaziel, que la verdad que tiene varios libros espléndidos. Fue uno de los primeros reporteros de guerra en la Primera Guerra Mundial. Y luego te quería preguntar tu opinión, disculpa que me estoy alargando, te quería preguntar tu opinión sobre el proceso catalán y cuál crees que va a ser el final de esta mascarada que estamos viviendo. Pues a ver, Daniel, vayamos por partes. Vamos por partes. Como lo has estructurado así de bien, pues te estructuro igual de bien la respuesta. Respecto a lo primero, lo que cuentas de tu evolución, tu viaje, pues lo que te está pasando es lo que le pasó, no sé, a Jean Valjean, por ejemplo, que esto le pasó hace un siglo, eso sí, hay un siglo de diferencia entre Jean Valjean y tú, y que él cuenta con todo lujo de detalles en un libro que deberías leer porque está muy bien, que se llama La noche quedó atrás, que es una novela autobiográfica muy agradecida, en serio. La tienes, está en español, por supuesto, se titula así, La noche quedó atrás, en inglés es Out of the Night, si mal no recuerdo. Bueno, pues creo que la publicó Seix Barral, si la memoria no me falla, hace unos años. Es decir, todavía la puedes encontrar por ahí por las librerías. Vamos, unos años que hará 7, 8 años, más o menos, aproximadamente. Así que, bien, no eres el primero ni será el último que te suceda pues algo de este tipo, que pasas que evolucionas ideológicamente, además estás evolucionando hacia bien, estás haciéndote liberal, lo cual es necesariamente una buena noticia. Lo segundo, lo que comentas de Agustí Calvet, pues le conozco de oídas y poco más, básicamente por la labor de promoción que le viene haciendo desde hace muchos años Xavier Pericay, que es paisano tuyo, bueno, aunque ahora está de diputado, Pericay está de diputado de Ciudadanos en Mallorca, ahí en las Islas Baleares. Se presentó como presidente de Baleares, que pues salió con el acta de diputado, y él desde hace, Pericay, no es político de oficio, está metido en esto, pero él esencialmente es escritor, profesor, ¿no? Es el que recupera un poco esa figura de Calvet, que fue periodista y demás en el siglo pasado. Calvet debió morir en los años 60, una cosa así. Y habla bien de él, de ahí que los que más y los que menos nos dedicamos a esto, pues hayamos oído y leído su nombre en alguna ocasión. Pero poco más te puedo decir porque yo personalmente nunca he leído nada de Calvet. Y respecto a lo tercero, pues a ver, lo digo muchas veces, yo no me gusta hacer predicciones, porque es que las predicciones no sirven para nada, porque el mundo luego va a su aire. Es decir, que van a pasar cosas de aquí al mes de octubre que yo no las conozco, ni yo, ni tú, ni nadie, que alterarán el curso de los acontecimientos, es inevitable. Lo alterarán en una dirección o en otra. Se puede opinar con lo que se sabe, pero no decir lo que va a pasar, porque el que dice lo que va a pasar básicamente te está engañando. Te dice, no, esto va a pasar seguro, esto es fijo, tal, no sé que sea para mañana, ¿no? Pero un proceso además tan largo y tan complejo. Vamos, un proceso que por lo demás, en Cataluña el procés yo creo que ha entrado ya en declive, da muestras de cansancio y de agotamiento, eso está a la vista, no está, lo he comentado en algunas contracrónicas que he dedicado a este tema.
No está como en 2012, ni está como en 2013. La cosa se ha bajado bastante. Quizá precisamente por eso, pues han tenido que elevar el volumen del mensaje y doblar la apuesta. En el fondo, esto del referéndum del 1 de octubre es eso, vamos a doblar la apuesta. Ahora lo que está por ver es si lo de doblar la apuesta solo es de boquilla o están dispuestos a doblarla de verdad. Cuando la justicia caiga sobre ellos y entonces ellos tengan que declararse desobedientes a esa justicia y enfrentarse en última instancia cara a cara contra el Estado y exponiéndose. Es decir, hice una contra sobre esto fue un par de semanas, una cosa así. ¿Están dispuestos a eso, sí o no? Pues no lo sé. Yo creo que no lo saben, hoy por hoy no lo saben ni ellos. Muy bien, pues al final entre unas cosas y otras se me ha ido el programa, así que, y como se me ha ido, pues antes de que se me vaya del todo, vamos a dar paso a Pizarro, que quiere comentarnos una cosita sobre el tema este del programa nuclear de Irán. Si tus vecinos regionales tienen vocación de califato y armamento o paraguas nuclear, igualar las bazas es una prioridad vital. Si además históricamente tienes inclinación de califato, la cosa se hace indispensable. Pues exactamente eso es lo que le ocurre a Irán, que no puede renunciar a equilibrar las fuerzas que lo rodean. La inestabilidad no reside en que posea lo mismo que sus vecinos, sino en la posición de debilidad y amenaza permanente que percibe. Pues amigos míos, con esto terminamos ya la contracrónica de hoy, que espero que haya sido de vuestro agrado. No, más que hablar de política, hemos hecho casi una contracrónica detectivesca, ¿no? Que mejor dicho, he estado yo viendo, a ver, desmontando esta historia. Estoy deseando, sinceramente os lo digo, que le hagan la autopsia ya y mañana... Vamos, conforme tengan mañana pasado, cuando salga, conforme salga el informe ese de la autopsia, me lo voy a leer, voy a sacar hasta la lupa, voy a aparecer, me lo voy a subrayar, voy a imprimir el PDF para ver si puedo ir sacando más cosas. Yo durante muchos años fui periodista de sucesos, para los que no lo sepáis, así que estas cosas me gustan. No era la parte que más me gustaba del periodismo, pero es la que empecé a hacer cuando empecé en el oficio y todavía sigo teniendo algo, me sigue quedando algo de pelo de la dehesa o de pelo del suceso, ¿no? Ahí encima del lomo. Así que bueno, pues con esto ya sabéis, me despido de vosotros, hasta mañana.